Ok, esto ya está grabando. Buenos días, Mila. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, nerviosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no sé qué me vas a preguntar. Uy, preguntas súper difíciles que te va ahora a poner aún más nerviosa, si cabe. Jolín. A ver. Yo empiezo las entrevistas siempre preguntando lo mismo. Es ¿por qué haces cine? Vale, ¿por qué hago cine? Creo que el cine es una forma de acercarse y de conocer la realidad al menos la realidad que me rodea, ¿no? Es una forma de interactuar con la realidad, de analizarla, de pensar, sin ir más lejos. Aparte que es un trabajo creativo, ¿no? Y que te lo pasas bien haciéndolo, pero para mí es eso, tanto como directora como montadora, he aprendido muchísimo de las personas y de cómo nos comportamos, ¿no? Porque en el montaje siempre haces como que parezca lo más real posible, entonces tienes que cuestionarte qué es lo más real, o sea, ¿por qué esto me parece más real y lo otro no, ¿no? Bueno, no sé. Ahora que hablas de realidad, ¿tú siempre tuviste en mente el documental? ¿El documental lo que dirán? Sí. No. Este documental no, o sea, no hubieras... No, pero en el documental en realidad. O sea, ¿tú querías hablar de la realidad y encontraste el documental o simplemente el documental te encontró a ti? O sea, el documental como concepto. Sí. Después ya hablaremos de lo que dirán. Vale. El documental como concepto. Nos tiene que importar poco lo que dirán, como dice Aisha. Exactamente. Yo de hecho iba para dirección de foto porque me gustaba mucho la fotografía y que estuviera todo bonito. Pero en la universidad donde estudié, que era la Politécnica de Mitjans Audiovisuals en el Tecnocampus Mataró, justo en cuarto había una optativa de cine documental, que me parece muy fuerte que sea optativa, porque es como, hay gente que no pasó por esta asignatura, que tuve a Soliña Barreiro como profesora y bueno, es como que nos hizo como en un año un poco de historia del documental, ejemplos, y no sé, me atrajo un montón, fue como... Vale, tengo unas herramientas muy fuertes para acercarme a la realidad, como que antes lo veía más solo como un arte de pasármelo bien grabando y haciendo mis cosas, pero luego me di cuenta, ostras, pero si yo sé utilizar una cámara y sé montar, bueno, esto me permite entrar en realidades ajenas a mí, como entender más cosas, un poco eso. Y entonces fue un flechazo y dije, no, fotografía no, yo cine docu. ¿Y por qué hacer el máster de la UAB y no otro? ¿O no en otro sitio? A ver, el máster de la UAB me lo recomendaron. Luego también me parecía súper interesante el hecho de que tú salías de allí con una pequeña pieza, porque en principio tienen que ser cortos, sea como directora o como solo participar en un corto, como me parecía que no solo había teoría, sino que también una parte práctica muy importante. Aparte que en cuanto a la teoría, jolín, los ponentes que había, no sé, me parecían muy interesantes los temas. Creo que también el máster de la Autónoma me ayuda a conocer un tipo de cine que yo antes no conocía, ¿no? Porque en la universidad te enseñan los clásicos más conocidos, ¿no? Pero luego en el máster me di cuenta que existía otro tipo de cine, mucho más. También me di cuenta que no necesitaba grandes dineros para hacer una película, ¿no? Como que hacer cine no solo era un negocio, sino que también era una forma de vida, ¿no? La pregunta, la idea era hacer un corto, pero ¿cómo conoces a Alan, Aisha y cómo las convences para hacer esto? Y después ya me explicarás por qué se convierte en un largometraje de 61 o 62 minutos. Pero primero, ¿cómo las conoces a ellas? ¿O cómo construye? ¿O tú tenías una idea previa de hablar sobre la adolescencia o sobre tal? ¿O te encuentras a ellas y dices, wow, esto lo tengo que filmar y hacer el corto, ¿no? Bueno, la película nace con ellas. Yo estaba buscando una idea, ¿no?, para llevar a cabo a lo largo del máster, y mi padre es el tutor que les lleva el trabajo de final de curso
de ellas. Entonces a mí mi padre me había comentado, estoy llevando un trabajo súper interesante sobre mujeres musulmanas en Barcelona. El señor que sale es tu padre. Sí. Que se ve así de refilón, ¿no? Sí. Pero bueno, y entonces ellas estaban grabando unas entrevistas a diferentes mujeres de Barcelona, musulmanas de Barcelona, y ellas sabían cómo grabar, pero no tenían ni idea de montar. Entonces mi padre me pide que ellas querían hacer un vídeo, una pequeña pieza, y si les puede ayudar a montarlo. Entonces yo quedo con ellas un par de tardes. El señor Núñez, es tutor del... Sí. Quedo con ellas un par de tardes y allí, o sea, vi a dos personajes increíbles, porque cada una, bueno, es brutal por sí sola, pero luego también vi como una amistad muy fuerte, que se complementaban súper bien la una a la otra, siendo tan distintas, porque Ahlam y Aisha tienen una forma de entender el mundo y relacionarse con las personas y su manera de vestir o de su manera de entender su propia religión, de maneras muy distintas, ¿no? Y a mí me flipaba eso. Y luego también porque me generaron un espacio muy cómodo, fuera de miedos a equivocarme, sin miedo a dudar, ¿no? Porque a veces hay temas un poco tabúes que cuesta hablar, sobre todo con los adultos, que ya vamos como la idea muy construida, y de repente ellas es como... Bueno, que podía preguntar, aparte que ellas tienen muchas ganas de hablar, de explicar, ¿no? Que fue muy fácil, porque no tenía yo que estirar, sino que ellas me daban, y Nila, tu pregunta, como que tenía muchas ganas de... Y a mí nunca me había pasado eso, y menos con personas musulmanas, nunca había tenido un acercamiento tan estrecho. Y fue como pensé, ojalá más gente estuviera en mi posición ahora mismo, y por eso nace la peli. Porque para ti también es un aprendizaje, ¿no? De conocer una cultura totalmente ajena y sobre todo desde una visión de la adolescencia, ¿no? Claro. En realidad estás haciendo una película sobre la adolescencia. Claro, entonces a mí el tema que me interesa es la construcción de la identidad en esa edad adolescente, de los 17 a los 18, del paso del instituto a la universidad, cuando te empiezas a cuestionar temas de tus padres, ¿no? Entonces yo les digo, mira, a mí me interesa eso, y me interesa también vuestra gran amistad como personas muy distintas. Me dicen, vale, y ya les digo, ¿y vosotras qué os interesa hablar? O sea, ¿cuáles son los temas que ahora mismo os remueven por dentro? Y entonces descubrimos que el tema del velo para ellas es muy importante a la hora de construirse como mayores de edad, como mujeres, ¿no? El plantearse si me lo pongo, si no... Entonces fue como un guión un poco de, yo tengo estos temas, luego cuando se introdujo el equipo también introduzco temas o curiosidades, y con ellas también participativas, ¿no? Y creo que también esto fue un poco la clave de que luego se sintieran muy cómodas a la hora de improvisar cuando estábamos rodando, ¿no? Porque ellas también tenían muy claro lo que estábamos buscando nosotros, entonces cuando tenían ideas, pues ya sin proponerlas lo hacían. ¿Y en qué momento se convierte en un largometraje? Porque la idea era hacer un corto, ¿no? ¿Por qué? ¿A quién manipulaste, engañaste para...? La película se plantea como corto y se rueda como corto. Lo que pasa que había mucho material. Porque yo empecé a grabar ya, o sea, yo desde el momento que las conozco siempre traigo la cámara conmigo. Entonces me estoy el primer trimestre del curso, que es cuando los alumnos desarrollamos el proyecto solos, sin equipo, estuve pues yendo muchísimo con ellas, con sus familias, con sus amigos, siempre con la cámara. Entonces este material ya estaba, ¿no? Que sirvió para hacer un teaser y tal. Luego cuando entra el equipo empezamos a rodar de nuevo. Y claro, como teníamos que generar una confianza tan cercana y como que no, entre día rodaje y día rodaje no podían pasar más de 3 días, porque entonces era un constante ir a grabar y la clave fue que después de cada rodaje yo lo que intentaba era como montar cada secuencia. Y entonces hicimos un primer montaje de 50 minutos, que es lo que nos pedía la universidad, porque la universidad lo que pide a los alumnos es que con todo el material rodado hagamos un corte de 50 minutos como máximo, y de ahí ir rebajando a quedarse media hora, 20 minutos. Pero claro, entonces presentamos los 50 minutos y de repente los profesores nos dicen,
pues si tenéis una peli, pero si queremos saber más, o sea, nos hemos quedado con ganas de ver más, se nos ha pasado súper rápido, es como está bien construido. Y dijeron, si tenéis más material, montarlo y lo enseñáis. Y si podéis rodar más y vemos cómo cerramos la película. Y realmente lo que quedaba por grabar era la secuencia final, que es como la graduación. Que esto fue en junio, entonces tuvimos que esperar hasta junio. Está muy bien filmado, porque empiezas desde atrás y al final la vemos. Sí. Estás ahí diciendo, ¿se verá, no se verá? Sí. Hay como un suspense. Sí. Es una secuencia está hecho muy, a propósito. Muy de género, muy de ficción, muy a lo suspense. Sí, yo creo que toda la película tiene como rasgos de ficción, sí. ¿no? Incluso hay ficcionación en algunos casos. Sí, supongo que sí, porque que es imposible. La realidad es lo más ficcionado que hay. Totalmente, sí. Yo cuando hablan de ficción, realidad siempre me echo a reír, porque me parece que hoy en día no tiene peso eso, que todo es una mezcla, todo es una mezcla muy fuerte. Sí, bueno, aparte que ellas actúan con una naturalidad delante de cámara que no podía, tenía que aprovecharla, ¿no? Y había, por ejemplo, en el trabajo fin de curso, yo cuando entro a grabarlas, cuando las conozco, ya han hecho la primera tutoría con el tutor, ¿no? Pero fue tan fácil como decirles, oye, ¿cómo fue la primera tutoría? A ver, ¿me lo podéis representar un poco? Y con mi padre, que es el tutor, y ellas, pues mira, y si fue así, o sea, no hay ninguna mentira, aunque sea una ficcionación. Hay un momento muy chulo cuando Aisha habla de las contradicciones, que es muy interesante porque dice, sí que hacemos cosas y no están bien, que eso la hace más humana, ¿no? Porque, claro, ella se pone el velo, pero claro, por ejemplo, hay un momento que ella dice que la religión musulmana no es machista, y claro, tú has leído cosas de eso sobre el Corán y dices, hostia, ¿no? Pero bueno, es el ambiente, ¿no?, que viven. O sea, sobre todo mezclar esas dos ideas, dos formas de ver la religión y la vida, es que es brutal. Es que yo creo que tú te inventas una historia así y tienes que coger dos actrices para que lo interpreten. Que no, o sea, estas chicas todavía son amigas, ¿no? Sí. ¿Y ahora dónde están, por cierto? Ahora Aisha obviamente está en una escuela de maquillaje y peluquería, porque se pasa la peli maquillando. Y Ahlam creo que está estudiando turismo. No. Sí. Y bueno, lo que decías cuando en el momento que Ash dice lo de... Sí, las contradicciones. Sí, a mí el profesor también me servía como contrapunto, ¿no? Porque no sé si recuerdas, el profesor le dice, ay, no es machista, ay, como que pone en duda todo, pero esto ya era su papel, de poner en dudas para que ellas se defendieran y saliera más como... Porque cuando ellas se defienden, ahí surgen más contradicciones. Sí, pero es que al fin y al cabo, o sea, eso también cuando se ha pasado la película en festivales, en los coloquios, surgen esos temas, ¿no? Hay mucha gente que dice, pero se están contradiciendo, y es como, bueno, pero es que la vida está llena de contradicciones, sobre todo en adolescentes, pero también en los adultos y en las personas públicas mismos, o sea, y no pasa nada. No pasa nada. O sea, lo que pasa que somos muy hipócritas, ¿no? Cuando lo vemos en ajenos, pareces como más juzgadores, ¿no? Pero cuando lo hacemos nosotros no nos parece tan mal, ¿no? Sí. No sé, es un poco como, no sé, no somos muy permeables, ¿no? Ante lo ajeno, lo diferente, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, la manera de filmarlo, o sea, la película es muy verbal, están casi todo el rato hablando, ¿no? Hay 2 o 3 exteriores solo, todo es interior, y ellas, o sea, no pensabas, wow, esto es demasiado, ¿no? A lo mejor la gente se agobia, ¿no? De ver a 2 chicas todo el rato hablando, ¿no? Y tal. ¿No había un miedo en ese sentido? Sí que lo había. Además, porque la habitación de Aisha, no sé si se percibe en la película, pero es muy pequeña, con un techo muy bajo, y es como, ¿cómo meto yo aquí un equipo para rodar? De hecho, en un inicio, cuando planteamos, lo que hicimos es el listado de temas que he dicho anteriormente, luego un listado de personajes y un listado de espacios, ¿no? Y un listado de acciones que podían hacer ellas. Entonces, claro, cuando lo planteamos en el equipo sin ellas, pues pensamos, ¿no? ¿Qué hacíamos nosotros de adolescentes? Pues ir al parque, ir al cine, a la bolera, al McDonald's, ¿sabes? Como cosas muy de exterior. Pero de repente, cuando les preguntamos a ellas qué hacéis en vuestro día a día, no, estamos en casa, no salimos fuera, estamos en casa de Aisha, porque tampoco están en casa de Ahlam. Siempre están en casa de Aisha y nada, no hacemos nada, solo hablamos,
nos maquillamos, no sé. Y era así, era como... El miedo fue como, la película va a ser muy aburrida, porque no hacen nada más allá de estar en casa y hablar, ¿no? Pero como era su realidad y tampoco queríamos modificarla, porque es así, o sea... Además, Aisha lo dice, que su vida es de ir al instituto a casa. Luego también el hecho de que sean siempre ellas dos hablando es porque había una intención muy clara de que esa película no va sobre la religión musulmana y sobre la vida de las mujeres musulmanas, sino que se quería dejar muy claro que se trata de una experiencia única de estas dos chicas, de esta amistad, y por eso tampoco salimos de ellas, porque solo nos interesa su opinión. Sí que es verdad que luego añadimos familiares o amigas, por todo para complementar siempre el discurso de ellas. También había una intención de intimar con ellas, que llegaras como a quererlas para poder empatizar lo máximo posible, ¿no? Y creo que se consigue. O sea... Ahora estaba pensando en una pregunta, pero no te la puedo hacer, porque creo que el espectador la tiene que descubrir. Luego, cuando acabemos la entrevista, te la hago. ¿El montaje fue complicado? Sorprendentemente no. O sea, cuando filmabais tú ya veías la secuencia, ¿no? Veías en los momentos, esto va a estar, esto, ¿no? Sí, o sea... Fue como el flechazo ese que hablabas del principio, ¿no? También las imágenes se convirtieron en un flechazo, ¿o qué? Sí, o sea, para mí la clave, claro, como yo además era la cámara, cada vez que terminamos de rodar... Hombre orquesta total, ¿no? Bueno, mujer orquesta, en este caso, perdona, el lapsus. Claro, para aprender o para llegar a encontrar el diseño visual de la película que digamos, siempre que grabábamos algo yo luego en mi casa lo revisaba, ¿no? De hecho, cuando yo empiezo a grabar, o cuando empezamos a grabar incluso con el equipo aún, nos posicionamos con un trípode lejos de ellas, porque como venía yo de foto, quería todo súper bonito, puesta en escena, ellas dos en el centro, ¿no? Y... Hubiera sido raro, ¿eh? Hubiera sido raro que claro, esta historia contarla así. Claro, pero eso me doy cuenta yo visionando, en plan, no, yo tengo que estar con ellas, tengo que estar ahí, tengo que estar como un personaje más, posicionarme con la cámara y poner más mi punto de vista en cuanto a la mirada, ¿no? Entonces, en estos visionados empiezo como a montar, nada, como pequeños assembles de cada secuencia, ¿no? Y luego el trabajo en equipo fue buscar la estructura. Pero ya te digo, cuando entramos en montaje con el tutor, que fue Carlos Muñoz, a la cual estoy súper agradecida porque se implicó muchísimo desde el principio con la peli, bueno, pues ya estaba bastante construida y fue más ir como puliendo, sí, pensar en estructura, pero ya estaba bastante... O sea, la clave fue como ir montando a medida que íbamos rodando para ver hacia dónde íbamos, para ver qué nos faltaba, un poco eso. Hay un rollo, ahora estaba pensando, como me has hablado de Anafar, estaba hablando en Niñato de Adrián Or. Es una película así muy interior sobre una familia, una relación, una familia atípica. Pero ese tipo de relación, ¿no? Es casi una película interiorista, interior a tope, sí. ¿no? De hecho, cuando la vi después de hacer Lo que dirán, me recordó muchísimo. Sí. Yo en ese sentido, ¿no? En todas las relaciones que se van mezclando, fusionando o no en la película, que pasa con Aisha y Alan. Sí. También en la forma como está grabado, ¿no? Sí. Que siempre la cámara aquí. Bueno. Sí, porque tu idea era una idea de observar eso. Sí, bueno, de escuchar más que de observar, ¿no? De estar allí, darles el espacio para que hablen, y ya no solo como mujeres musulmanas, también como adolescentes, porque, bueno, al menos yo pensaba que los adolescentes o las personas más jóvenes que yo no me podían enseñar nada y mentira, aprendí muchísimo con ellas, yo y todo el equipo, Fue muy enriquecedor. Tenemos ideas demasiado preconcebidas, ¿no? Y sobre todo, yo la madurez yo no sé lo que es. ¿Ser maduro qué es? O sea, ¿cuándo uno sabe que es una persona madura? Porque yo no lo sé, yo no lo voy a saber, y creo que no lo voy a saber nunca. Yo pensaba que cuando tenía 15, 16 años en el instituto, cuando tuviese 30, 40 sería una persona madura y tal. Yeah. Pero la idea que tenía era una idea de convención social, de que a cierta edad hay que tener esto y vivir así o así. Ahora me di cuenta de que estaba muy equivocado. No, sí es eso.
o sea, tenemos derecho a poder cambiar, a poder dudar, a no estar seguros. O sea, sí estar seguros de lo que hacemos en el momento, ¿no? Pero en cualquier momento poder cambiar de chip. No sé. Eso ellas lo tienen clarísimo, vamos. Es que además son súper maduras, o sea, la forma en cómo hablan o las reflexiones que hacen, tanto ellas como sus compañeras de clase, ¿no? Cuando hablan de cómo les gustaría, cuando sean ellas madres o padres, cómo tratarán a sus hijos, como que tienen muy claro, no sé. En los momentos que están en la clase compartiendo, me recordaba mucho a este proyecto que ha hecho Jonás Trueba, ¿Quién lo impide? Sí, no lo he visto, Pues, pero lo tengo muy pendiente. Todo ese tema de colegio, instituto, de los adolescentes hablando y tal. O sea, esta película podría encajar perfectamente en su proyecto. Sí, O sea, lo tengo pendiente sí, verlo. yo lo vi en el DAG hace poco, o sea, que lo tengo muy presente y tal. Cuando Aisha y Alan ven la película, o sea, ¿qué les parece? ¿Cómo reaccionan? Bueno, en relación a lo que has dicho de una película... No, pero no. Lo que has dicho de una película de instituto, el instituto donde se graba es el Joan Coromines, que está en Sants. Sí. Y la verdad es que, bueno, también se comportaron muy bien porque todo el tema de permisos, de cuándo podemos ir a grabar, yo pensaba que sería muy complicado. Sí, no, pero teníamos los permisos de imagen, pero era más el tema de, ostras, no voy a poder ir a grabar siempre que quiera, y a mí lo que me gustaba de ellas es que siempre que me llamaban, Nila, vamos a hacer esto, ¿te vienes? Me vengo. Pero no, el instituto fue como, no tenéis ni que pedirnos permiso, ya os conocemos, también es verdad que soy hija de profesor, entonces hay una confianza extra, y rodamos allí muchos días. Y también había mucha motivación por parte del resto de la clase de participar en la película, ¿no? Además es curioso porque este instituto, no sé si te has fijado, hay un gran porcentaje de alumnos de orígenes muy distintos. Padres inmigrantes. Sí. Porque ellos habrán nacido aquí todos, ¿no? Algunos, ¿no? Porque Aisha y Alan son nacidas aquí. No. Vinieron luego. Pero... O sea, lo que me parecía interesante de este instituto era ver cómo ellos mismos eran conscientes del tener amigas o amigos de otras nacionalidades. Era más que un enriquecedor, también en cuanto a lenguas, en cuanto a culturas, pero también como ver cómo la adolescencia es algo que es internacional, como que es algo que no va de culturas o religiones, sino que todos pasamos por ella, seamos de donde seamos, ¿no? Y estos conflictos con los padres o los conflictos con mi vestimenta no van atados a una cultura o una religión, sino que es algo que existe, es universal, que digamos. La primera vez que se ve la película fue en el ITFA, si no me equivoco, o en otro sitio. Sí. Entonces cuando las primeras personas que vieron la película fueron obviamente Aisha y Ahlam, sí. Porque se tenían que reconocer en la película, tenían que estar de acuerdo en todo lo... O sea, que tú estuvieras tranquila, ¿no? También. Sí, no. Y ella, ¿no? También, Hombre. He grabado mucha intimidad y decir muchas cosas, que esto perjudique más tarde, ¿no? Y ellas están muy contentas. Luego se hizo como un preestreno con amigos y familiares aquí en Barcelona, entonces vinieron los familiares de Aisha y estaban, se emocionaron un montón, como mi hija es famosa, es actriz, porque parecen actrices, la verdad. Y luego ya se estrena en ITFA, en Ámsterdam. Y bien. ¿Cómo lo viviste, Nila? Que ITFA no es poca broma, ¿eh? Estamos hablando de uno de los festivales más importantes de documental del mundo, ¿eh? Sí, de hecho, tanto ITFA como Gijón fueron dos sorpresas muy buenas, que no pude hacer otra cosa que disfrutarlo porque fue muy mágico. ¿Y cómo fueron los pases allí en ITFA, por ejemplo? Muy buenos. Ostras, no me acuerdo, en ITFA bien. Lo que pasa es que ITFA es un festival tan grande que a veces cuesta intimar con el público, no sé cómo decirlo. En cambio, en otros festivales como el de Gijón o distintos festivales de aquí de España, es como que luego el público se atreve a preguntar más o se te acercan después de la proyección a felicitarte, a darte las gracias. Sobre todo eso, mucha gente dando las gracias por ese acercamiento a una realidad para muchos ajena,
creo que es lo que me pasaba un poco a mí, ¿no? Yo tenía mucha ignorancia sobre el tema y de repente a través de estas dos chicas, jolín, aprendo un montón. También es, a medida que uno aprende más de algo, más se encuentran las contradicciones de algo, ¿no? Totalmente. O sea, uno cree que aprender estará todo como más blanco, ¿no? Pero no, hay más negrura, ¿no? Más grises, más matices. Sí, de hecho es muy interesante los coloquios, porque siempre que se proyecta la película intento que haya coloquio, ya no solo para hacer preguntas, sino a veces hay simples reflexiones que uno deja ir y entonces otro del público dice no, pero eso tal, y dice, es verdad, como que en el mismo coloquio la gente va creando ideas y contradiciéndose, ¿no? Hubo un pase en el Cine España, en Toulouse, Sí. que fue súper bonito el coloquio, porque como que la gente, hubo un debate muy interesante y de repente un hombre se emocionó y dijo, claro que sí, eso sí que es cine, viva el debate, ¿no? En plan, y a mí, o sea, para nosotros... Porque la idea del cine es que la gente hable luego, ¿no? Porque si no... Y que remueva sea indiferente, es lo que uno mentes, odia, ¿no? estómagos, como que te haga que salgas de allí un poco distinto de cómo has entrado en la sala, ¿no? Tanto sea anímicamente como de haber aprendido. Sí, pues claro, porque esta realidad, si no entra una cámara, ¿cómo la conoces? A no ser que tengas Claro. una relación personal Sí. con estas personas. Y luego también pasaba mucho con gente joven, porque la película también se ha pasado delante de escuelas y institutos, que se sienten o sea, se identifican muchísimo con muchas cosas y eso también es bonito. Como que se puedan reconocer en ciertos momentos, también me parecía interesante. Y ahora, Nila, para terminar, me gustaría que me dijeras si hay alguna película o algún autor que cambió tu mirada como espectadora hace solo unos años, porque eres tan joven. Ya. Te podría decir, como aquel que dice, hace... Sí, de hecho... Seguro habrá muchas, pero alguna. Sí, no. Bueno, a mí me gusta mucho Simignani, lo que pasa es que yo quería hacer cosas parecidas a él, pero me parece tan complicado y realmente lo que dirá no se parece nada a lo que él suele hacer. Luego, la película que realmente me abrió los ojos de mi manera de mirar el cine o a la hora de grabar, sobre todo como cámara, es una película que nos pasó Carlos Muñoz en clase de fotografía documental que se llama Nosotras Ellas, de Julia Peste, que tuve la oportunidad de conocer porque justo al año siguiente vino a dar una clase en el máster. Y es una película que trata sobre unas hermanas, es argentina la película y trata de unas hermanas que cuidan de su abuela que está a punto de morirse y entonces es como todas las conversaciones que salen alrededor de esa muerte, ¿no? Y es tan bonita. Claro, es un dispositivo parecido al tuyo, porque las tuyas son amigas, pero podrían ser hermanas. Totalmente. Además, es la misma Julia Peste, que es una de esas hermanas, ¿no? Y que está allí muy dentro y también los planos son muy cerrados, como muy intimista, muy bonito. La luz muy natural, ¿no? Que seguramente habrá fuentes de luz artificiales, pero que la intención es que parezca... Me gustó mucho esta Es que construir la realidad en el cine es que no es colocar una cámara y ya está, hay que construir. Claro, Hay que construir obviamente. esa luz. Sí, totalmente. De hecho, sí. La habitación de Aisha se modificó un poco para poder grabar en ella, pero sí. Pues Nila, un placer hablar Igualmente. contigo de tu película. Muchas gracias. A ti. Y yo siempre digo hasta la próxima película. Sí, eso espero. Sí. Necesito pasar página de Lo que dirán, que aún estoy con ella de la mano y luego ya... Sí, hay que hacer más cine documental. Muchas gracias.